Bueno, así que este tema es también tan importante debido al tiempo en que vivimos. El tiempo que vivimos es crucial y si no lo vemos de orden profético, no lo vamos a comprender. La gente actúa como si no estuviera pasando nada en el mundo. ¿Es en serio? Les da igual, la gente ve salir el sol, anochecer también, ver el tiempo pasar y creen que es normal todo. No comprenden los tiempos en que vivimos. He escuchado a algunos historiadores en la internet, como el señor Laje, como Nicolás Moraz, como el ex reportero de Telemundo, Rubén Luengas, otro gran historiador como Jorge Guerra, y saben, tienen mucho conocimiento en cuestión a historia, mucho. Se podría decir que más que nosotros, que deberíamos de ser instructores en historia, con el método historicista de las Sagradas Escrituras que Dios nos heredó. Eh, Mencionan sobre eventos, nuevo orden mundial, Club de Davos, que es el Foro Monetario Internacional, los personajes que están dirigiendo estas organizaciones internacionales sobre economía, sobre industria, gobierno, incluso conocen a las caballerías de la Roma papal, como los caballeros de Malta, templarios. No los he oído hablar acerca de Rosacruces o de caballeros de Colón. No he oído hablar a ninguno de ellos. Sin embargo, también hablan de ley marítima, de que Estados Unidos es una corporación que pertenece a Londres, a Inglaterra, pero Inglaterra también pertenece al Vaticano y bueno, pero nada más se quedan hasta Londres. Entonces, como que tienen una historia sin pies ni cabeza. Tienen el cuerpo de la historia. Saben mucho de los jesuitas. Saben de los que está por venir en la supuesta próxima pandemia. Han analizado bien el esquema que anunció The Economist, que tiene símbolos, señales y que se han cumplido muchos, hasta el arresto de Maduro. Tiene cápsulas de colores azul y rojo, tiene jeringas, tiene tanques de guerra, tiene satélites. Yo estoy seguro que ya lo han visto. Es un balón de fútbol, todo el círculo, y tiene que ver mucho con la Copa Mundial FIFA que está por venir y que algo va a ocurrir dentro de esa multitud. Se espera que la otra pandemia, se espera. Y también aparece también en medio un pastel celebrando los 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Se cree que el 4 de julio de este año en curso, 2026, va a ocurrir algo sin precedentes, algo espectacular. Se rumora de la misma pandemia, de seguramente el apagón mundial que va a reiniciar todos los sistemas de cómputo a nivel mundial y enlazarlos en una sola red. Estoy seguro que es CERN. Búsquenlo, CERN. C de casa, E, R, N de Nancy. CERN. Es la computadora más grande del mundo. Y ahí van a concentrar todos los bancos de información de cada país,
de todos los sectores, privado, particular, público, religioso, todos. Obviamente para entonces la identidad biométrica ya tiene que estar establecida en todos los países. Es inevitable, es inevitable. Viviendo en las ciudades es inevitable. Y, y bueno, este tema acerca de la verdadera iglesia tiene mucho que ver con el nuevo orden mundial y con ese supuesta euforia cristiana, ¿no? Un supuesto reavivamiento espiritual cristiano. Hasta el presidente Trump reúne a pastores, líderes de cada una de las religiones evangélicas, carismáticas. Y miren qué astutos. Los jesuitas no aparecen ahí, la Iglesia Católica no aparece. Aparentemente, ¿verdad? Con sotana no, con corbata y cuello blanco sí. Ahí están. Pastores evangélicos más prominentes en los Estados Unidos. Tampoco aparecen los más multimillonarios como Kenneth Copeland, como Benny Hinn, como Cash Luna y todos estos comediantes traficantes de la fe. Y que no niego que entre su doctrina hagan milagros en sus templos. No, claro, pero no vienen de Dios. Satanás tiene tres espíritus a manera de rana: el dragón, la bestia y el falso profeta. El falso profeta es el protestantismo apóstata. Y recordad que Estados Unidos, en su mayoría de inmigrantes que llegaron en Mayflower a costas de Nueva York, eran protestantes, huyendo de la Santa Inquisición papal. Esos fundadores en esta nación se aseguraron de que Estados Unidos tuviera un gobierno sin monarca y una iglesia sin papa. Y la mayoría de los firmantes de la primera Constitución Confederada, 1776, la mayoría eran protestantes. Curiosamente, fíjense, había dos familias financiadas por los jesuitas, ahí entre ellos, la familia Carroll y la familia Calvert. Ya los jesuitas habían planeado todo esto en Italia, de cómo detener la huida de los herejes protestantes, y decidieron que era a través de las reservas federales, a través de la banca mundial, y ya lo lograron. Bien, tocante a esto de que los que se reúnen con Trump y que seguido tienen ya proclamado que cada domingo va a ser un día de oración por el mundo, por la paz y la seguridad mundial. Este, Trump abrió una nueva oficina que se encarga de la paz y la seguridad mundial y encargó como líder dirigente de esa organización a su yerno Jared Kushner, un judío askenazi, házaro. Y entonces, pues él es el mundo evangélico cree que ese es el anticristo. Ignoran que los reformadores en la Edad Media declararon que por la obra que se venía manifestando de la llamada Santa Inquisición, la hoguera, la guillotina, las cámaras de tortura, el papado, eran el anticristo, o son el anticristo. Así que, este, ahora el plan por eso es levantar el caos para establecer el orden, ordo ad caos. Agitar agitar el caos, invadir Venezuela, invadir Irán, invadir Siria, invadir Irán, Libia, eh, Sudán, la supuesta guerra contra los terroristas musulmanes y, y todos los informes que ha dado los presidentes de Estados Unidos sobre las invasiones a estos países, y me quedé corto porque también falta Palestina.
con un genocidio en la cual se ha perdido el número de las víctimas, más de 100.000 niños y mujeres. Palestina es un país muy pobre y no tiene ejército, y nadie hace nada por detenerlo, nadie, ni el, ni el Papa que supuestamente proclama paz también y paz y seguridad. Y todo esto es y ahora con la supuesta invasión de Groenlandia y luego Irán, y que sigue Colombia, pues es para espantar al mundo y después proclamar la paz y la seguridad y que la gente crea que Estados Unidos es el caudillo libertador, que finalmente es la autoridad mundial para establecer la paz y la seguridad. Aparece en el escenario entonces el Papa León XIV, otro estadounidense. Se cierra el círculo, ¿verdad? Y se cumple la profecía de Apocalipsis 13, las dos bestias se unen. Estados Unidos, que le da el poder a la primera bestia que sale del mar, que es el papado, para proclamar una ley dominical. Mientras tanto, fíjense, los que más se están reuniendo ahorita con Trump, líderes ecuménicos, religiosos, supuestamente protestantes, pero de protestantes no tienen nada. Son evangélicos carismáticos que han aprovechado este, la idolatría de la gente para hacerse populares y millonarios. Estos se reúnen con Trump. La mayoría de ellos son bautistas. La iglesia bautista, después de la iglesia católica, hoy en día cubre mayor territorio en la Unión Americana. Ahora es la católica, la predominante, luego me refiero al mundo evangélico. Luego los bautistas, le siguen de cerca pentecostales, em, y de ahí todas las demás religiones evangélicas, como luteranos, anglicanos, que todos tienen los mismos puntos comunes de doctrina, todos, 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 todos. Y todos tienen un fundador humano, a diferencia de la iglesia adventista que muchos aseveran que Elena G. de White fue la fundadora. Ella tenía escasamente 12, 14 años cuando la iglesia se establece en 1863. Era una niña, una adolescente. Este movimiento de la fe adventista del séptimo día surge después de un cumplimiento profético basado en Daniel 8:14, en la purificación del santuario celestial, donde empieza el juicio investigador, según Daniel 7, 9 y 10 y 13, 14, y luego Apocalipsis 11, del 15 al 19, Apocalipsis 10, eh, el tiempo no será más, o sea, no habría más profecías de tiempo, es necesario que profetices otra vez, o sea, habría profeta en nuestro pueblo, y también dice también Apocalipsis 14, del 6 al 12, de un mensaje de tres ángeles en la cual es una amonestación para este mundo. Así que el movimiento adventista, el fundador, aunque se oiga muy egoísta o muy presumido, el fundador fue nuestro Señor Jesucristo al dar cumplimiento a una profecía de tiempo basada en Daniel 8:14. Surge este movimiento que hoy en día, eh, una vez que se organizó, se institucionalizó, pasado el tiempo fue infiltrado por los jesuitas y hoy en día brilla por sus luces, brilla por su ausencia. Son la iglesia menos popular del mundo, cuando supuestamente era la que debería de, de ser la más conocida por el método historicista en el cumplimiento de el último mensaje de amonestación a este mundo, el mensaje de los tres ángeles. Bien, entonces esos que se reúnen, que tienen diferentes denominaciones, y que nosotros sabemos que representa el falso profeta, falsos
Me refiero que dicen ser cristianos, pero no lo son. Que recordar a Pablo que en la apostasía Galacia él amonesta a los Gálatas, hipócritas, insensatos. ¿Quién los fascinó para creer a otro evangelio? Y no es que haya otro evangelio, sino que lo han tergiversado. Bien, ahorita vamos a ver cuál es la verdadera iglesia, de tantas que hay, que al final todas se acuestan en el mismo lugar juntas. Todas. Todas honran el domingo, todas tienen. Pero lo curioso es que también tienen en común muchas verdades bíblicas. Que recordar que Satanás no engañó a los ángeles caídos a través de la mentira, sino a través de la verdad. Porque entre más verdad tiene, una mentira es más creíble. Entonces, para que Satanás pueda engañar a uno de los escogidos, tiene que utilizar la Biblia. Claro, tiene que copiar todo lo del cielo, a fin de cuentas se graduó allá. Tiene que copiar el santuario, tiene que copiar el Espíritu Santo y hacer milagros, tiene que copiar la adoración. Bueno, vamos a ir avanzando. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a dar gracias al Eterno por este privilegio que tenemos de todavía contarnos eh, existentes. Eterno Padre Celestial, que la gloria sea para ti, Padre. Estamos aquí reunidos un corto número de tus hijos, como siempre. El pequeño remanente que no doblará rodilla ante Baal, ni nos uniremos al mundo, sus doctrinas herejes. Padre, solo te rogamos que no nos abandones. Primero que nada, que nos perdone nuestras transgresiones que hemos cometido y que cada quien tiene la responsabilidad de llevarlas a ti, ante ti y apartarnos de todo mal. Padre, aparentemente se ve que somos menos, cada vez menos. Hay mucha distracción en este mundo y, y yo creo que el peligro está en en la comodidad y la abundancia. Te rogamos, Señor, que si es necesario tribulación, tú sabes cómo funcionamos. Tú no te equivocas. Tú eres perfecto en todos tus caminos. Señor, bendice este mensaje, sanciónalo con tu escrito está. Ayúdanos a discernir, a comprender en qué etapa de la historia profética vivimos. Gracias, Padre, que se haga tu voluntad como siempre, lo que solicitamos atentamente, en el nombre sagrado de nuestro Señor amado Jesucristo, que para Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Bien. Amén. Bien. Entonces, vamos a continuar con el tema. Se va a ir comprendiendo poco a poco, pero miren qué interesante. Vean las características de todas las religiones aparentemente cristianas. Noten que son similares, incluso a la nuestra. Pero nosotros tenemos un mensaje distintivo, especial, que no tienen ellos. Y no es presunción. Y dicho sea de paso, ¿sabían ustedes, para reflexionar, que cuando un verdadero adorador adventista, historicista, se sale de la iglesia, se va al mundo, pero regresa de nuevo? Nunca se va a otra religión. Nunca sale diciendo, la iglesia verdadera, me di cuenta que es falsa y engañosa. No, esos son los superficiales. Y saben algo interesante, este fenómeno que está ocurriendo de separación y varias tendencias este, ideológicas en doctrina, surge nada más en nuestro movimiento. Nada más. Y saben la otra. No sé si ya escucharon en Chiapas. Y nada más mencionan un pueblito que por ahorita no recuerdo su nombre. Está reciente.
que la comunidad de ese pueblo, el comisario, arrestaron a estos adventistas por no pertenecer a la Iglesia Católica, por no cooperar con las fiestas patronales de su religión católica y por no ser católicos. Los arrestaron y están pidiendo 100,000 pesos de multa por cada uno de ellos para que salgan. Así de serio viene. Esto no es nuevo, esto no es nuevo. Ha ocurrido muchas veces. Y se ha dado mucho, sobre todo en Oaxaca, Chiapas, sobre todo, ¿cómo se llama este lugar? San Cristóbal de las Casas. Este, acá en Guerrero, por la montaña, por Tlapa, entre Tlapa y Chilapa. Y este caso fue muy sonado hace como 15 años, donde por intrigas y consejos del sacerdote, del cura católico, le dicen al pueblo que si los herejes protestantes no quieren cooperar para las fiestas de la Virgencita o del muñeco que adoren, si no quieren cooperar, que ya saben lo que tienen que hacer, expulsarlos, porque la casa, los muebles, la ropa que ellos tienen, pertenece a la Virgencita o al patrono que pertenece a ese pueblo. Y ha ocurrido, por ahí tengo, a ver si la del próximo tema, voy a preparar un tema acerca de esto y darle las pruebas y evidencias. Hay videos también sobre esto, donde han sido expulsados estas víctimas de discriminación por razones de creencias. Han ido a buscar ayuda al municipal, luego al gobierno estatal, luego al federal, y estas tres instancias les han dicho que no pueden hacer nada porque ahora ellos se rigen por usos y costumbres. Esta instrucción viene de la Iglesia Católica, desde la Iglesia Católica y pasa por la ONU. Y esto es grave para nosotros que sostenemos la verdad presente, porque la persecución ya se siente y no todas las religiones van a ser perseguidas, ¿no? ¿No? Solamente dice Apocalipsis 12:17, Satanás se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la verdad de Jesús, el espíritu de profecía, la fe de Jesús, perdón, el espíritu de profecía. Son características específicas de una iglesia verdadera, que guardan los mandamientos y tienen el espíritu de la profecía, la fe de Jesús. Así que, no sé, también se han dado cuenta de que los adventistas, cuando son desfraternizados, lo he notado con los testigos, con los mormones, los pentecostales no lo hacen, no que yo sepa, pero las iglesias que están, lo que pasa es que los pentecostales tienen muchas ramas, muchas, muchas, muchas. Incluso cada feligrés puede armar su propia rama de pentecostales, de la iglesia de Cristo, de las profecías. Y ya empiezan, ¿no? Y son pentecostales. Pero ocurre más en las organizaciones más herméticas, más controladas por ciertos líderes, como la Luz del Mundo, como los adventistas, como todo esto ocurre, ese control, tienen un control más estricto de la feligresía. Pero cuando expulsan o sancionan o desfraternizan a un miembro, por ejemplo, de los testigos, mencionemos algo, le piden a la familia que no le hablen a ese miembro castigado o expulsado, que las amistades no le dirijan la palabra. Si es una jovencita de 14, 15 años, que los familiares tampoco le dirijan la palabra. Si es un anciano, viudo solo, y eso me tocó verlo, lo he visto, no me lo platicó nadie, que no le hable nadie, lo marginan, lo segregan, lo satanizan. ¿Y saben lo que hace ese varón o esa persona desfraternizada? Se deprime, se va al mundo. Y algunos prefieren refugiarse en otra religión diferente. Cosa así no ocurre entre los adventistas, y me refiero a aquellos que tienen el método historicista, que conocen su historia denominacional, que saben de dónde vienen y a dónde van.
que conocen las profecías de Daniel y Apocalipsis y todas las de la Biblia, si desfraternizan a alguien de características que acabo de mencionar, no se va a otra religión, no anda claudicando, sabe él cuál es el propósito de Dios para él, su instrucción, su orden, se agarra del brazo de su Creador, de nuestro Señor Jesucristo, y avanza, y sigue avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos fundamento, tenemos la Biblia y el espíritu de profecía. Esto es lo más hermoso. Por eso no claudicamos, preferimos salirnos de la corporación, o algunos son echados en contra de su voluntad, pero continúan como los discípulos, porque ellos saben para quién trabajan. Como Pablo dijo, yo sé para quién he trabajado, a quién le he servido. Entonces, eso es lo que pasa con un verdadero adorador adventista, con el método historicista también. Hay miles de denominaciones cristianas que profesan una fe y tener la verdad, ¿sí o no? Pero solo una, pertenece a Dios. Al final de la historia solamente son dos iglesias. La verdadera que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, incluyendo el sábado semanal y el resto. Y el resto con la madre de las rameras que tiene sus hijitas rameritas y que tienen todo en común y que hoy en día se están reuniendo, abrazándose y proclamando 1 Tesalonicenses 5, paz y seguridad. La iglesia verdadera debe proclamar la verdad de Dios y amonestar el pecado. Las características son almas fieles, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a 1 de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Dios advierte a través de Juan, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, no pocos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Interesante advertencia. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas en el pueblo de Dios, como habrá entre nosotros falsos maestros. Maestros, dice, no feligreses, maestros, pastores, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, o sea, no descaradamente. Y aún negarán al Señor que lo rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero ¿cuál fue la advertencia de Dios? En Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, no precisamente dirán como lo estamos leyendo literalmente, sino que profesarán ser una iglesia de Cristo. Vamos a ver las características de las iglesias para que corroboremos que todas tienen esto en común. ¿Leen la Biblia? Sí. ¿Predican el Evangelio? Sí. ¿Creen en Jesucristo? ¿Oran? ¿Predican piedad? Sí. ¿Llaman a Jesús su Señor? Sí. ¿Hacen milagros? La mayoría. Y echan fuera demonios. Además profetizan. Ah, y muchas hablan en lenguas. Y también profesan amar al prójimo. Y también poseer el Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que Lucifer puede hacer todo esto? Claro que sí, y ahorita lo vamos a ver. Estos se llaman los detractores del pacto santo. También se les conoce como apóstatas, los que alguna vez poseyeron la verdad y la abandonaron para seguir tradiciones y costumbres de hombres. Vamos, leen la Biblia, Lucas 4:7. Le dijo en la tentación a Jesucristo, todos estos reinos te daré si tú postrado me adoras. No tienes que caminar por ese camino de sangre. Yo te los doy. Solo adórame. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.
Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres dudando, ¿no? Hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Te gusta el escrito está? Yo también tengo escrito está para ti, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti que te aguarden. ¿Conoce Lucifer la Biblia? Al revés y al derecho y en todos los idiomas. Así que leen la Biblia, Lucas 4:11. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tendrás al Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás se sabe la Biblia. Y las religiones, la mayoría en parte sí. Predican el Evangelio. Sí, Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Estaban diciendo mentiras? No, estaban diciendo la verdad, estaban predicando los demonios. Y esto lo hacían por muchos días. Ella, la vidente, la bruja, predicando el Evangelio. Y esto desagradó a Pablo, que éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Impresionante lo que ocurrió después. Pero vemos cómo también el enemigo predica. Claro, pero con un propósito de engaño. También pueden orar las iglesias caídas y el enemigo, aparentemente sí. Mateo 6:5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, miren nada más. Esos que oran, esos hipócritas, no son no enviados por Cristo. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, que Él ve en secreto, te recompensará en público. Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Como amo a los católicos y no los estoy am, criticando, sino que les han enseñado mal en su rezo, en su rosario, repiten, repiten y repiten. ¿Creen que por eso van a ser oídos? No. Jesucristo nos enseñó la oración como una conversación, una plática con personas que tienen raciocinio, ¿verdad? Donde hay interacción, el que habla como el que escucha también. Y es así como nos enseñó a orar el Padre Nuestro, que nada más fue un ejemplo, pero no es para que lo estemos repitiendo. O aquellos que van al muro de los lamentos y que se dejan ver por los demás. Bien, hay hipocresía. ¿Creen? Sí. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El hecho de creer en Jesucristo no es suficiente. Es fe y obras. Creer y hacer. Todo lo que Cristo hizo, aquellos que quieren formar parte de la familia celestial, tienen que hacer la instrucción del Divino Maestro. Ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ok? No dijo, vayan y siéntense en los templos una vez a la semana, que por cierto, am, entre los adventistas, hoy en día se usa una frase que se está haciendo muy común. ¿Eres adventista en el séptimo día o eres adventista del séptimo día? Son dos cosas diferentes. Porque si eres adventista en el séptimo día, quiere decir que tú eres nada más 7-Eleven. Cada 7 días llegas a las 11. 7:11. O eres adventista o sea, perteneces a él y haces sus mandamientos. Hmm,
Así que no es suficiente creer. La piedad, sí, según de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ya lo estamos viviendo. Sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Eh, Pablo escribe a Timoteo un buen consejo que él tiene que predicarle al pueblo de Dios, declarándoles que vienen entre nosotros lobos rapaces vestidos de corderos, que vienen entre nosotros los de doble ánimo. El espíritu de profecía dice claramente que Satanás tiene muchos siervos, pero el que mejor le sirve es un cristiano de doble vida, de doble ánimo, que una vez a la semana o dos a la semana pone su máscara, su disfraz de cristiano. El resto de la semana vive como el mundo, come como el mundo, celebra como el mundo, hace todo lo del mundo. A estos evita. Sigue en la piedad, según de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A estos evita, porque estos son los que han descarriado a muchos que si no fuera por su mal ejemplo, hoy en día estarían sirviéndole a Cristo. Pero hay de aquellos que confían en sus líderes, que se fijan en el carácter o en los actos de los demás y culpan a Dios. No, tienes que fijar tus ojos en Cristo. En ningún mortal hay gracia. Maldito aquel que confíe en hombres o que haga una excusa de que por ese mal ejemplo se fue al mundo, porque el hecho de desconocer las leyes no se les exime de un castigo. El hecho de haberse ido al mundo por un mal ejemplo de algún supuesto cristiano no te exime de un castigo. ¿Llamas a Jesús Señor también? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Quiere decir, no todo aquel que dice ser cristiano entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Jesucristo dijo, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Las palabras que yo hago no las hablo por mí mismo. Los hechos, las acciones que hago, no las hago por mí mismo, sino para honrar y glorificar el nombre de mi Padre. Y él dice, si me amas, guarda mis mandamientos, porque él dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso, no hay verdad en él. Muchos cristianos dicen guardar los mandamientos, pero les da alergia cuando esos mandamientos les dices que el sábado va incluido, porque Jesucristo dijo en Mateo 5:17, no crean que vine a abolir la ley y los profetas, vine a cumplir. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán ni una jota ni una tilde hasta que todo esto de la ley se haya cumplido. O sea, hasta que todo esto del juicio investigador se haya cumplido. Muchos dicen, sí, pero el fin de la ley es Cristo. No tomen todo literal, muchachos. El fin no siempre significa el final de algo. El fin significa también propósito. ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu fin al estudiar en esta escuela? ¿O cuál es tu fin el haber estado en cierto lugar? Bueno, mi fin, o sea, ¿cuál es tu propósito? Por lo tanto, quiere decir, el propósito de la ley es Cristo. Gloria sea al Señor. Profetizar, no, también.
También el enemigo puede profetizar. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Qué impresionante característica, muy parecida a la iglesia verdadera. Por eso Jesucristo advirtió estas palabras y dijo claramente que aún los escogidos de él serían engañados. Y siempre en la historia del Evangelio de Jesucristo, la mayor parte del pueblo de Dios se pierde. Siempre. Podemos mencionar algunas, como la rebelión de Coré, Datán y Abiram contra Moisés en el desierto. ¿Acaso no habían hecho juramento, no habían hecho pacto con Jehová de guardar sus mandamientos? Sí. ¿Acaso no pertenecían a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob? Sí. ¿Acaso no también honraban en torno al santuario terrenal? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, lo hacían a su manera. Lo hacían a su manera. El honrar a Dios a mi manera es una manera egoísta, soberbia, impostora. Al Señor se le adora conforme Él lo ha establecido en la ley y nadie más puede cambiarlo. Nadie, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Profetizar, también lo hacen. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Infinidad de veces hemos visto en las redes de internet donde se reúne cierto grupo religioso o evangélico y dice que tienen ahí también al apóstol fulano de tal y al discípulo sutano de tal y también tienen al anciano am, perengano de tal. Se hacen ser apóstoles, se hacen ser discípulos, ancianos y pastores. Y en donde se graduaron, quién los graduó, quién los, como dice Pablo, quién los hipnotizó para creer a otro evangelio. No es que haya otro, sino que muchos lo han pervertido. Entonces, toman un curso por ahí, hasta en línea, ya se puede hacer, y ya, los ungen hasta en línea, de forma virtual, y ya les dicen que son pastores, o que son apóstoles, o profetas. Qué triste engaño. Profetizan. Primera de Samuel 28:5, ¿se acuerdan? Y cuando vio Saúl que vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni Tumim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, una pitonisa, para que yo vaya a ella y por medio de ella le pregunte. Y sus criados respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Acaso no Saúl había sido el primer ungido de Dios para ser rey de Israel? Sí. ¿Qué le pasó? Bueno, fue egoísta. Él adoraba a Dios a su manera. Fue pervertido porque el hecho de tener la investidura de un rey puesto por Jehová, el orgullo se le subió a la cabeza y se sintió dueño del pueblo y podía hacer deshacer lo que él quisiera y desobedeció, desafió a Dios, que Jehová se arrepintió de haberlo llamado rey de Israel. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, porque la bruja, cuando sabe que son adventistas, no los atiende. Y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. ¿Acaso Saúl no sabía que estaba consultando a Satanás? Seguro que sí.
y que me haga subir aquí a quien yo te dijere. ¿Acaso él no sabía lo que dice Eclesiastés 9:6, que el vivo sabe que va a morir, el muerto no sabe nada? Y la mujer le dijo, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado la tierra a los evocadores de los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl juró por Jehová, y todavía juró por Jehová, atendiendo a una pitonisa de Satanás. ¡Qué ironía! ¡Qué desfachatez! ¡Qué sincretinio! ¿Será capaz alguien de hacer esto y que haya sido ungido por Jehová y de pronto tratar de engañarse a sí mismo porque él sabía que Dios no hace pacto con infieles y que los espíritus que mueren ya no vuelven? La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel, el profeta. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Oigan nada más qué palabras, qué disparates, tan blasfemos. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Tenía esas características. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Sabía Samuel que una vez que cuando Jehová cierra las puertas a alguien, no hay mortal, por más santo que sea, que pueda conmover al Eterno para que le escuche? No. ¿Qué tal las oraciones para que algún familiar sane? Si al que se le pide que ore está violando la ley de Jehová y las leyes de salud, su oración no pasa del techo de la casa. Dios no hace pacto con infieles. Se oye rudo, ¿verdad? Se oye fuerte. Pero Dios no cambia. Profetizar entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaráis conmigo, tú y tus hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Ahora bien, lo que estaba declarando este espíritu demoníaco disfrazado de espíritu de Dios, ¿era verdad o era mentira? Era verdad. Pero ¿cómo es que el enemigo va a decir la verdad? Bueno, las verdades que el enemigo, escúchenlo bien, las verdades que el enemigo enfatiza o declara son verdades que convienen a sus intereses según sus propósitos. Es decir, si él desea obtener algo, lograr algo, un plan, lo que sea, puede usar las mismas palabras de Dios para lograrlo. ¿Acaso no lo que hemos venido viendo hasta este momento no son palabras de Dios y que las ha utilizado el enemigo? Sí, 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 sí. Proclaman estar respaldados por el Espíritu de Dios, pero carecen de la esencia del Dios del cielo. Ahora, ¿por qué, por qué Satanás estaría diciéndole la verdad a Saúl?
¿Qué ganaba con esto? Bueno, lo que quería lograr era que ya de una vez Saúl se suicidara. Y así fue. La historia continúa narrando que Saúl entró en una desesperación tan intensa que tuvo miedo caer en manos de los enemigos, porque tendían a arrastrarlos en su caballo hasta que morían despedazados. Y se suicidó, se lanzó sobre su espada. ¿Satanás lo logró? Sí, por eso dijo la verdad. O sea, según el interés de Satanás, puede ocupar mucha verdad, porque entre más verdad tiene una mentira, es más creíble. Y es así como engañó a los ángeles caídos. Les dijo, oh, yo tengo un mejor sistema de gobierno, podríamos irnos a los confines del universo y ser realmente libres. Mientras estamos aquí a los pies de Jehová, pues somos esclavos, no somos libres. Oh, los ángeles quedaron perturbados en aquel momento, no sabían qué hacer. Creían al querubín protector. Después de todo, era el número 3 en el cielo después de Jesús. ¿Y cuáles fueron los resultados? Funestos, drásticos, hasta la muerte. Qué triste. Ahora, ¿acaso Saúl no sabía, como mencioné antes, que los espíritus, la persona que muere, no vuelve nunca? Por eso dice Eclesiastés 9:6, el vivo sabe que va a morir, el muerto no sabe nada. Todo lo que puedas hacer mientras tengas vida bajo este sol, hazlos, porque al sepulcro, al Seol, que es el sepulcro, ¿a dónde vas? Que es el mismo infierno, el sepulcro. No hay nada. El espíritu, que es el soplo de vida, vuelve a Dios, pero está inconsciente hasta aquel día. Y el cuerpo es el que se desintegra y se vuelve polvo. Somos polvo. Pero no hay sentimientos, no hay dolor, no hay memoria. Hmm. También hacen milagros. Ah, Mateo sí. Lo dice Mateo 22, 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos demonios e hicimos milagros. Jesús les declarará, apartaos de mí, no os conozco. ¿Hicieron milagros? Sí, Satanás ya está haciendo milagros en el nombre de Jesucristo, pero no son milagros de Dios. Van a decir, echamos demonios en tu nombre. Sí, pero yo no fui, fue el otro. Hablar en lenguas. Hechos 2:2. Y de repente vino en el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y por qué hablan en nuestro idioma? ¿Cómo pues les oímos nosotros en nuestro idioma? ¿Cuántos había? Bueno, había partos, había medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África, árabes, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos, dice, hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quieren de cómo es esto? Miren, primero que nada, hay que entender cuál fue la razón de que hablaron ellos en lenguas. Lo acaba de describir. Había de muchas nacionalidades. Y los discípulos, cuando mucho, hablaban arameo y también hebreo y seguramente algo de romano, latín, quizá algo de griego, ¿por qué no?
Pero hablar en tantos idiomas como los que se acaban de mencionar, ¿era necesario hablar en lenguas? Bueno, algo interesante que ocurre, vamos a regresar. Dice el verso 8, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Oíamos. ¿En dónde estaba el traductor, el Espíritu de Dios traductor? En el oído de cada uno de los oyentes. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo que yo quiero predicar en todas estas lenguas. Con trabajos podría hablar y predicarlo en inglés y en español, aún con una sola lengua, pero tendría que hacer pausa para hablar el otro. No puedo hablar dos al mismo tiempo, menos 10. Tampoco. If I have to preach the gospel and praise the Lord and ask everyone else to praise the Lord and worship Jesus Christ, entonces tendría que detenerme para poder decirlo en español, porque solo tengo una lengua y para hablar dos idiomas nada más tengo que hacer pausa para regresarme al otro. Ahora, ¿tantos idiomas como los que estaban ahí presentes? No. Por eso dice, les oíamos. El Espíritu de Dios estaba traduciendo en cada oído de los oyentes. Ahora bien, ¿para qué fue el hablar en lenguas en ese momento? Porque hoy en día en muchas religiones, sobre todo en el habla hispana, se está dando mucho esto de hablar en lenguas y muchos quedan impresionados con ese, que el pastor o que el apóstol habla en lenguas. ¿Para qué fue el hablar en lenguas? ¿Para predicar el evangelio o para hablar con Dios? Noten la pregunta. Otra vez. ¿Para qué fue el hablar en lenguas? ¿Para predicar el evangelio o para hablar con Dios? Claro, para predicar el evangelio. Pero ahora lo están utilizando, dizque para hablar con Dios. Si Dios fue el que inventó todos los idiomas, Él me entiende en frases alemán, ruso, totonaca, chichimosli, iguatuskli y también huitzilopochtli, cualquier idioma o cualquier, ¿cómo se dice? Dialecto. ¿Cómo puedo por qué tengo que hablar en otro idioma si difícilmente entiendo a mis hermanos en mi idioma? Si no le estoy predicando a tantas razas al mismo tiempo, no están aquí. No es necesario hablar en lengua si no es necesario. Por eso hay que investigar los espíritus si son de Dios. No es necesario hablar en lenguas si no hay un traductor. Lo dicen los discípulos. Lo dijo Pablo, lo dijo Pedro. Tiene que haber un traductor. Si no hay traducción, nada. Y porque luego este señor, supuesto evangelista, habla en lenguas y luego le preguntan, ¿qué dijo? No sabe nada. Y ya, porque está en hipnotismo, está hipnotizado. Al volver en sí, pregúntenle qué dijo. No sabe nada. Los discípulos sabían lo que decían. Curioso. Avancemos. Lucas 10:17, volvieron las 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. O sea, obedecen en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañarán. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Se habían gozado los discípulos de que los demonios obedecían a la voz del discípulo de abandonar ese cuerpo, pero no era poder de ellos, era el poder del Espíritu de Dios. Marcos 9:14. ¿Cuál de estas cosas no puede hacer el diablo, ni las iglesias cristianas caídas? Ya vimos lo que puede hacer el diablo y las religiones evangélicas caídas. Ya lo vimos. Todo pueden hacer casi todo. Hay una cosa
que no pueden hacer o no quieren hacer, incluido el diablo. ¿Qué será? Eso que nos distingue y nos hace un pueblo especial, con un mensaje. Perdón, retiro lo dicho, se oye como presunción. Un pueblo con un mensaje especial, claro, nosotros no somos especiales, el mensaje es el especial, porque es el mensaje que viene de Dios, Él es el especial. Nosotros somos simples, somos necios, somos polvo, no tenemos nada de especial. Cuando recibimos los méritos de Cristo, son de gran bendición, pero el especial sigue siendo Cristo. Me encanta Dios. Ahora, ¿cuál es cuál de estas cosas las iglesias caídas y el enemigo no pueden, no tienen, no aceptan? Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué no les instan sus líderes a que se arrepientan de sus pecados? ¿Por qué? Porque no conocen el concepto de pecado. Pregúntenle a un pastor o a un apóstol de esos que se dicen ser, ¿qué significa pecado? Pero que conteste con la Biblia. Te va a decir hacer el mal, portarse, o sea, indecorosamente, practicar la lujuria, no sé, el pecado de la concupiscencia. No, que conteste con la Biblia. Y tiene que ir obligatoriamente a 1 de Juan 3:4 para poder determinar el concepto pecado es transgresión de la ley. Pablo dice en Romanos 7:7 dice, yo no hubiera sabido que codiciar era pecado si no hubiera sido por la ley. ¿Se dan cuenta? Y en Romanos 3:20 dice claramente que sin la ley no se reconoce el pecado. Por eso todas las iglesias hacen lo que hacen, viven como el mundo toda la semana. Solo un día se ponen el disfraz. Así que aquí están los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado semanal. Amar al prójimo, 1 de Juan 3:5. Bueno, lo que pasa que amar a Dios con toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas está en la primera tabla que tiene 4 mandamientos hacia Dios. Y los siguientes 6 en la segunda tabla son para amar al prójimo y mantener estabilidad, armonía, orden en este universo. Si pecado es transgresión de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El cual hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque todo aquel que es nacido de Dios ya no practica el pecado, porque su simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Rechaza, aborrece el pecado, porque el pecado es 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 una opción. Nadie nos obliga a pecar. No hay pecado que si no practicas mueres o te enfermas. No, es una tendencia de nuestra humanidad caída. El pecado es una ah, tendencia maligna que está en pugna contra la ley de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay dos grupos al final de la historia: la iglesia verdadera que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y el resto, junto con la ramera. Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, si tú no guardas el sábado semanal, el séptimo día de la semana, porque es el sello de Dios, lo dice Isaías 58:13 y 14, el día del Señor es el sábado semanal, tú no lo guardas, pero honras a tu padre y a tu madre, amas a Jehová, no tienes imágenes,
No tomas el nombre de Jehová tu Dios en mano, no cometes adulterio, no robas, no matas, no codicias, pero no guardas el sábado, te hace responsable de todos. Ezequiel 20:12, y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días, sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus 10 mandamientos, incluyendo el sábado, el tal es mentiroso, no hay verdad en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, claro. Satanás quiere que guardes todos los mandamientos excepto uno, el sábado. Por lo tanto, quiere que ames al prójimo y no a Dios, transgrediendo el sábado al no reconocer su sello, su señal como creador. Los cristianos no son nuestros enemigos, sino nuestros aliados. Nuestros verdaderos enemigos son aquellos que guardan los mandamientos. La percepción extrasensorial, página 4 dice así, es del espíritu de profecía. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Éxodo 31, del 12 al 17. Imprímanlo, repártanlo como hojas de otoño. Y les di mis sábados que fueran como una señal para mí entre ellos, para que sepan que yo soy Dios. Ezequiel 20, versículo 12 y versículo 20. También Efesios 1:13 y Efesios 4:30 es el sello de Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, por eso podrán discernir. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿oyeron bien? En el nombre de Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas, que os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero si ya no puedes discernir entre lo bueno y lo malo, si ya no tienes un remordimiento de conciencia por hacer lo malo, quiere decir que el Espíritu de Dios ya te ha abandonado y quedaste expuesto a los golpes de Satanás para que tu mente sea entenebrecida por el enemigo. Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué? Y de justicia y de juicio, porque conocen su ley. No puede haber un pueblo sin ley, ni un juicio sin ley. Entonces Dios está llevando a cabo un juicio en el lugar santísimo. Lean Hebreos 8, 9, 10, todo el libro de Hebreos. Dios está ministrando un santuario desde el 22 de octubre de 1844 hasta el cierre de la gracia. ¿Seremos hallados fallos o hallados justos delante del Eterno? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber el Espíritu de Dios. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, se dan cuenta. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11:52. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Están entre los pentecostales, los mormones, los bautistas, metodistas, anglicanos, católicos, hasta con los musulmanes. Dios tiene pueblo ahí. Los va a llamar y oirán su voz. Si no, ahí se quedarán. Isaías 56:8 dice Jehová, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo soy el buen pastor, que su vida da por sus ovejas. Y así como el Padre me conoce, yo os conozco también al Padre, y pongo mi vida por mis ovejas. La historia del pescador, Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Así que, pueblo que me escuchan, pronto viene una ley dominical y se declarará un día de descanso, domingo, obligatorio. Cuando Estados Unidos apruebe por mayoría del Senado un descanso dominical, violando la constitución política, sobre todo la primera enmienda, que dicta que la Iglesia, el Estado no aplicará leyes de índole religioso, será lo último que el ser humano haga contra Dios. Entonces todos los países seguirán sus huellas, pisoteando así la ley de Jehová y su sello santo, que es el sábado, el día del Señor, Isaías 58:13 y 14. Y se acabará la gracia, y caerán las 7 postreras plagas. Es inminente. Los guardadores del sábado serán elegidos como el pueblo verdadero de Dios, preparándose para su segunda venida. Y una vez arrepentidos y nuevo nacimiento en Cristo, reciben el nombre de siervos. Y por otro lado, el resto del mundo, con todas sus iglesias, sus doctrinas, y Roma papal como la madre de las rameritas. Son palabras fuertes, pero las dice las Sagradas Escrituras. Que Dios eterno nos bendiga y que este mensaje haya llegado a las personas indicadas por el Espíritu de Dios. Dios tiene pueblo en todas las religiones, pero tienen que despertar. Muchos no han escuchado todavía estos mensajes, no pueden decidir de algo que desconocen. Así que este es este es el mensaje para que ustedes puedan decidir si mi familia y yo serviremos a Jehová de los ejércitos celestiales y el día del Señor, sábado, semanal o a los Baales. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Hasta pronto, si Dios lo permite.